Estimados hermanos, Dios les bendiga una vez más, conectándonos para seguir avanzando en esta experiencia de aprendizaje. Agradecidos muchísimo al Señor porque estamos ya en la sesión número 7 y vamos avanzando, ¿no? Ya hasta culminar lo que se ha programado para este tiempo de aprendizaje. Yo quiero iniciar esta clase eh, diciendo el Salmo 139 en el versículo 14, ¿no? Declarar lo que el salmista dijo en ese tiempo sobre la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Y decía el rey David: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Preciosas palabras de alabanza al Señor. Y cómo es que el Señor nos lleva a transitar por este camino, y que la verdad es que nos sorprende y que podemos ver su mano de poder sosteniéndonos y guiándonos y mostrándonos las grandes bondades, sus grandes maravillas, esas obras maravillosas, y cómo es que nuestra alma puede experimentar eso y puede declararlo, ¿no? Que estoy maravillado y que mi alma lo sabe muy bien, que las obras de Dios son maravillosas, que son formidables. Y quería iniciar con esto porque eh, quería alabar al Señor y quería declarar lo que el salmista un día lo dijo. Y bueno, vamos a seguir escudriñando la temática, repasando un poco el tema sobre los métodos y técnicas de estudio. Y en esta oportunidad, en la sesión 7, vamos a tratar, ahí tenemos el propósito de la sesión 7, reconocer las características de los mapas conceptuales, su estructura y normas para su elaboración. A partir de un texto o tema propuesto, van a elaborar un mapa conceptual. Y vamos a ver los mapas conceptuales. Ya también es un tema bastante conocido por ustedes, por todos nosotros. Hemos elaborado en alguna oportunidad mapas conceptuales, hemos escuchado hablar de los mapas conceptuales, y entonces vamos el día de hoy a definir de dónde proceden los mapas conceptuales, quién lo originó, quién lo propuso como una idea creativa de aprendizaje, y vamos a aprender a elaborarlos. Trabajando en base a la teoría de Ausubel. Ausubel fue un psicólogo, un pedagogo que creía en el constructivismo, propuso bases para el constructivismo que tiene que ver con el aprendizaje por descubrimiento, donde cobra significancia cuando el alumno llega a relacionar la temática actual y presente con sus conocimientos ya traídos con anterioridad. Entonces, Ausubel fue un psicólogo y un pedagogo constructivista. Entonces, en base a la teoría de Ausubel, Joseph Novak desarrolló, que es otro pedagogo, otro psicólogo también, desarrolló una poderosa herramienta instruccional que llamó Concept Mapping o mapas conceptuales. El objetivo de Novak era lograr un aprendizaje significativo, ese aprendizaje que cobre relevancia, ese aprendizaje que parta de la misma experiencia personal del sujeto. Es decir, un aprendizaje que habilite a los alumnos para encargarse de su futuro de forma creativa y constructiva. El mapa conceptual responde a un modelo educativo centrado en el alumno a través de la expresión de las ideas que posee. Esto implica reflexión y toma de decisiones sobre la selección y organización de las ideas y o conceptos, revelando con claridad la organización cognitiva. Es por ello que lo constituye en un recurso idóneo para indagar los conceptos previamente adquiridos por los alumnos.
y las relaciones que se establecen entre ellos, así como también para evaluar los procesos de construcción de los aprendizajes. Entonces, quien propone este modelo de esquema, porque es un esquema, es Joseph Novak, lo tenemos aquí en la parte inferior, es un profesor estadounidense, nacido en 1932, conocido por su desarrollo de la teoría de los mapas conceptuales. Esto en la década de 1970, o sea, data ya varios años atrás, muchas décadas atrás, y sus teorías se centraron en el aprendizaje humano y la representación del conocimiento, creador de los mapas conceptuales. Aquí tenemos a Joseph Novak. Según Novak, el mapa conceptual puede ser entendido como estrategia, también método, técnica y recurso esquemático. Entonces, constituye todos estos cuatro categorías, ¿no? Es una estrategia tanto para aprender y para enseñar, de tal suerte que sirve a estudiantes y profesores. Es un método porque ayuda a captar los conceptos que se quiere aprender. También es una técnica para aprender porque permite un acercamiento efectivo a la realidad del trabajo en el aula, laboratorio, centrando la atención en el estudiante, asociando los conocimientos preexistentes con los nuevos. Y es un recurso gráfico para representar un conjunto de significados conceptuales dentro de una estructura de proposiciones. En 1975, Novak sostiene que los mapas conceptuales son representaciones gráficas, esquemáticas y fluidas de relaciones significativas entre conceptos que adquieren forma de proposiciones. Las proposiciones se forman a partir de dos o más términos conceptuales relacionados por palabras que los conectan y constituyen una unidad semántica. Así, la significatividad entre los conceptos estará dada, por una parte, por las palabras que enlazan los conceptos y los relacionan significativamente, como también, por otra parte, por las relaciones jerárquicas que se establecen entre conceptos desde lo más general a lo particular, que están comprendidos en los primeros. Tenemos también en el lado derecho, aquí hay un esquemita pequeño que habla sobre los mapas conceptuales, donde tenemos un tema central, luego hay conectores, luego hay subtemas, ¿no? Subtemas, siguen conectores, y luego siguen elementos específicos para cada subtema, ¿no? Entonces, esto es una gráfica que corresponde en general al mapa conceptual. Vamos a ver la terminología de los conceptos de acuerdo a su jerarquía. Los mapas conceptuales tienen algunos conceptos, algunas terminologías de acuerdo a su jerarquía. El aprendizaje significativo de representaciones, conceptos o proposiciones puede ocurrir de distintas maneras y bajo distintos niveles de jerarquía, los cuales son el subordinado, supraordenado y combinatorio, ¿no? Estas palabritas son básicas en los mapas conceptuales para poder tener en cuenta. Para Ausubel y Novak, la estructura cognitiva está organizada jerárquicamente, así que la producción de nuevos significados mediante aprendizaje significativo está organizada de la siguiente manera. Hay conceptos subordinados. La subordinación se establece si los conceptos nuevos, hechos o proposiciones que se introducen por primera vez se conectan con ideas más generales ya adquiridas o cuando se subordinan a ideas ya existentes. Digamos que los conceptos subordinados vienen a ser los conceptos secundarios y que están bajo
digamos, un concepto general, amplio, superior, ¿no? Mientras los conceptos supraordinados son ese tipo de conceptos habitualmente que son ideas principales de las que brotan los conceptos subordinados. Entonces, los subordinados son las ideas secundarias y los supraordinados vienen a ser las ideas principales. Y en la escala jerárquica se escribe primero el supraordinado, lo que va en la parte superior, luego va en la parte inferior, lo que sigue en forma jerárquica son los conceptos subordinados. Y acá tenemos algunos componentes del mapa conceptual. Tenemos los conceptos, ¿no? Expresados en palabras, nombres, adjetivos y pronombres, representan mentalmente las características y cualidades de los objetos, fenómenos y procesos naturales o sociales. Y se escribe con letra mayúscula de 1 a 4 conceptos, los conceptos. Luego tenemos las palabras de enlace. Son aquellas que sirven para unir los conceptos e indican la relación existente entre ellos. Se apoyan en líneas para facilitar su visualización y se escribe en minúsculas de 1 a 3 palabras. También se le llaman conectores, ¿no? También se les llama conectores. La frase o proposición es la unidad semántica formada por 2 o más conceptos unidos por palabras enlace. Luego tenemos los signos gráficos, ¿no? En nuestros casos usamos generalmente el rectángulo, pero también podemos usar la elipse, que contiene el concepto, las líneas o las rectas, la línea recta, que sirve para las palabras enlace, ¿no? Entonces, tenemos como componentes los conceptos, las palabras de enlace o conectores, la frase o proposición y los signos gráficos. ¿Cuáles son las características de los mapas conceptuales? Los mapas conceptuales presentan una jerarquización, ¿no? Una de las características es que las palabras escritas en el mapa conceptual presentan una jerarquía. En los mapas conceptuales, los conceptos están dispuestos por orden de importancia o de inclusividad. Los conceptos más inclusivos ocupan los lugares superiores de la estructura gráfica. Los ejemplos se sitúan en último lugar. Entonces hay una jerarquía. Otra de las características es la selección. Los mapas constituyen una síntesis o resumen que contiene lo más importante o significativo de un mensaje, tema o texto. Entonces, quiere decir que previamente a elaborar el mapa conceptual tenemos que haber hecho una selección de las ideas principales y de los términos que nosotros necesitamos plasmar en el mapa conceptual. Y luego, otra de las características es el impacto visual. Esta característica se apoya en la anterior, justamente en las palabras de Novak. Dice, un buen mapa conceptual es conciso y muestra las relaciones entre las líneas principales de un modo simple y vistoso, aprovechando la notable capacidad humana para la representación visual. Entonces, habla de que se tiene que usar el aspecto visual, ¿no? La representación visual y la creatividad en este caso, de tal manera que pueda ser visibles, llamar la atención a los ojos de quienes lo pueden percibir, de todos los que lo van a usar, ¿no? Hay pasos para elaborar los mapas conceptuales. El primer paso, los pasos previos, pero hay pasos previos. Antes de comenzar a elaborar el mapa conceptual, primero se tiene que hacer una prelectura, luego la lectura detallada en la que se sugiere subrayar los conceptos importantes, y la postlectura que permite listar estos conceptos, hacer la lista de los conceptos
para luego proceder con los pasos siguientes. Y los pasos propiamente dichos son clasificar los conceptos, y esta clasificación se realiza por niveles de abstracción e inclusividad. Esto va a permitir establecer niveles de supraordinación y de coordinación o subordinación entre los conceptos. Entonces, el primer paso es clasificar los conceptos. El segundo paso consiste en identificar el concepto nuclear. Vamos a identificar el concepto nuclear. Si es de mayor abstracción que los otros, se ubica en la parte superior, ¿no? Y también se tiene que destacar de repente con algún color diferenciándolo de los demás. Esta es una característica del segundo paso, que es hay que identificar el concepto nuclear del que trata nuestro mapa. Luego pasamos a construir un primer mapa conceptual. Construimos un primer mapa conceptual, no olvidar que debe estar organizado jerárquicamente y con las palabras de enlace más convenientes, ¿no? Tenemos que tratar de ver lo más adecuado, las palabras claves, lo principal que queremos plasmar en este mapa y con los conectores adecuados. Y por último, reelaborar el mapa al menos una vez. Al mirar nuestro mapa ya terminado, podemos volver a hacer una mirada exhaustiva con el objetivo de identificar de repente nuevas relaciones, de repente que no hemos visto antes, ¿no? Nuevas relaciones no previstas entre los conceptos que ya nosotros hemos organizado. Entonces, en este último paso, probablemente vayamos a volver a elaborar una vez más nuestro mapa conceptual. Y entonces, son 4 pasos. Primero, antes que los 4 pasos, hacer una lectura, una prelectura, un listado de las ideas principales, y luego ya pasamos a, primero, clasificar los conceptos, identificar el concepto nuclear, construir un primer mapa conceptual, y por último, reelaborar el mapa al menos una vez. A continuación tenemos un ejemplo de un mapa conceptual. Aquí tenemos la idea general, el tema general, nuclear, el que nosotros le llamamos el tema nuclear, y que viene a ser el de mayor jerarquía, ¿no? El supraordinado, mapa conceptual, tiene las palabras de enlace o conectores, miren ustedes. Vamos a ir leyendo uno por uno, y cómo es que a partir de este ejemplo tenemos toda una definición del mapa conceptual. Entonces decimos que el mapa conceptual es una estrategia que clasifica, organiza, sintetiza la información. También podemos decir que el mapa conceptual tiene elementos, ¿no? Tiene elementos como el concepto, como las palabras de enlace, como la proposición. También podemos decir que el mapa conceptual posee características como la jerarquización, la selección, el impacto visual. Podemos decir que el mapa conceptual fomenta el pensamiento reflexivo, la creatividad y el espíritu crítico, ¿no? Este es un concepto, un ejemplo de un mapa conceptual donde visualizamos claramente el término nuclear, que viene a ser el supraordinado, y luego los términos en orden de jerarquía de mayor a menor, donde van desplegándose en forma vertical hacia abajo de acuerdo a la subordinación respectiva. Hay algunos softwares que nos ayudan a elaborar mapas conceptuales, como el CMap Tools, que es un software, ¿no? Lo pueden descargar, me parece que es gratuito, ¿no? Y como técnica basada en el aprendizaje visual, el mapa conceptual constituye en sí un excelente método para que el estudiante organice, relacione la nueva información con la ya existente
que pueda priorizar esta nueva información para la toma de decisiones, plantea que los instrumentos de construcción de conocimiento deben servir para que los estudiantes aprendan con ellos y no de ellos. CMAP Tools se utiliza como estrategia de apoyo al proceso de aprendizaje. Ahí tenemos nosotros los iconos. Acá tenemos otro modelo de mapa conceptual, pero vamos avanzando un poquito más. Este es un mapa conceptual que he querido, yo lo he elaborado y quiero mostrarles a ustedes cómo poder elaborar también de manera sencilla, un mapa conceptual de repente en un procesador de texto o en el PowerPoint. Se puede trabajar en ambos. Voy a tratar de eliminarlo para poderlo volver a hacer. Quiero elaborar mi mapa conceptual sobre la Biblia. Ya lo elaboré, ya lo eliminé. Vamos a iniciar de cero. Entonces, yo quiero enseñarles cómo utilizar ya sea un procesador de texto o el Word, o en este caso yo lo voy a hacer en el PowerPoint, que lo tengo acá a la mano, para no irme a otra página. Entonces, mi temática sobre la cual quiero elaborar el mapa conceptual es sobre la Biblia. Voy a tener todo a la mano, a ver mis ideas principales ya resaltadas, ya trabajadas, para poder elaborar el mapa conceptual. Bueno. He tenido que leer primero, he tenido luego que hacer mi lista de ideas principales, y luego ya voy a realizar el esquema. Para realizar el esquema, miren ustedes, tenemos aquí en la parte superior, en esta barra de herramientas, tenemos aquí la palabrita insertar. Voy a hacer clic en insertar y se me despliega otra barra de herramientas. Voy a elegir Smart Art. De repente ustedes sí lo saben hacer, pero igual yo quiero compartirles, de repente a quienes no lo saben, Smart Art, voy a elegir Smart Art. Y se me van a desplegar una lista de gráficos conocidos ya estructurados, ya están hechos. Entonces voy a escoger dentro de ellos al de jerarquía. Escojo el de jerarquía, hago clic y me van a desplegar también aquí, hay unos gráficos ya determinados que están en orden de jerarquía, y voy a escoger cualquiera de los que yo creo conveniente para mi caso. Entonces, en mi caso, bueno, yo he creído conveniente usar uno sencillo, porque mi tema es sencillo, voy a usar este de acá. Y lo marco, le doy clic, luego pongo aceptar. Cuando doy clic en aceptar, este gráfico se inserta en mi página, ya sea de Word o en este caso de PowerPoint. Miren ustedes, esta es la estructura que tengo en este gráfico. Para mi caso, yo no necesito este cuadrito, ¿no? El que está, digamos, como a un costado, no lo necesito, entonces lo voy a marcar y lo voy a suprimir, y me va a quedar así. Me va a quedar un cuadro en la parte superior y tengo 3 cuadros en la parte inferior. Yo necesito otro cuadro en la parte inferior. O sea, no quiero que sean 3, sino necesito 4. Entonces voy a hacer clic allí en el clic derecho en cualquiera de mis cuadros de los 3, que los tengo aquí en forma horizontal, y me va a desplegar aquí una ventana y me dice acá agregar forma. Yo quiero agregar una más, porque para mi mapa que yo quiero elaborar necesito uno más. Entonces puedo colocar, agregar forma delante o detrás. Si yo quiero agregar uno después a la derecha de mi cuadro, tengo que colocar detrás. Eso es lo que voy a hacer, detrás. Coloco detrás y ya se agregó una nueva forma al costado de mi esquema, ¿no? Entonces, bueno, como mi tema que quiero trabajar en mi mapa conceptual respecto a la Biblia, entonces voy a comenzar escribiendo aquí, miren ustedes,
En este cuadro blanco que está desplegado en la parte izquierda, aquí está, con este puedo trabajar y aquí puedo escribir lo que yo quiero tratar, el tema que quiero tratar. Como mi tema principal es la Biblia, lo voy a escribir en mayúsculas, la Biblia, ahí está. Ese va a ser mi tema principal, es el concepto principal de mi mapa. Luego vienen los demás subtemas. Luego, al final escribimos los conectores, porque yo quiero decir qué es la Biblia. Entonces yo puedo decir que la Biblia, aquí le puedo escribir, bueno, comenzamos con mayúscula y luego con minúscula, es la palabra de Dios, coma, es el alimento espiritual para nuestra vida. Puedo decir para nuestra alma, para nuestro espíritu. Bueno, yo he querido definirlo de esa manera, ¿no? Puedo decir, es mi manual de instrucciones. Puedo decir muchas cosas más, ¿no? Estoy poniendo solamente el ejemplo para poder trabajar el esquema gráfico. Entonces, los conectores los voy a poner al final, ¿no? Los voy a poner al final. Yo puedo de repente subir un poquito más acá y puedo subir también cada uno de estos. Bueno, al final yo quiero luego escribir que está dividida la Biblia en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Voy a ir escribiendo eso. Antiguo Testamento y también Nuevo Testamento. Y también quiero escribir aquí las acciones que nosotros debemos considerar, qué acciones debemos considerar respecto a la Biblia, o qué acciones debemos cumplir respecto a la Biblia. Entonces ponemos ahí acciones que debemos cumplir respecto a la Biblia. Bueno, muy bien. Luego vamos a colocar los conectores. A ver, yo quisiera subir esto un poquito más. No, me parece que no me permite mucho. Bueno, lo que sí puedo hacer es, quiero determinar debajo del Antiguo Testamento, quiero escribir la lista de libros o la clasificación de los libros del Antiguo Testamento. Y para eso creo que necesito cinco rectángulos, 5 cuadraditos debajo, jerarquizados debajo del Antiguo Testamento. Entonces me voy a ubicar, miren ustedes, me ubico en el Antiguo Testamento y cuando yo quiero elaborar cuadros debajo, jerárquicamente subordinados a este texto, a este núcleo, en Antiguo Testamento, me voy a ubicar en Antiguo Testamento y voy a poner Enter y Tab. Ahí está. Enter es la flechita Enter del teclado, y Tab es en el lado izquierdo, es una doble flechita. Entonces, pero como son 5, voy a colocar aquí nuevamente Enter y Tab. Y se colocó otro más. Voy a hacer lo mismo, voy a Enter y Tab. Otra vez, Enter y Tab. Y por último, Enter y Tab. Ahí está. Y lo mismo voy a hacer con el Nuevo Testamento. Con el Nuevo Testamento voy a hacer lo mismo. Voy a crear debajo allí cuadrados subordinados. Entonces, en el Nuevo Testamento, Enter y Tab. Nuevamente me ubico en el Nuevo Testamento, Enter, Tab. Y así voy creando mi cuadro, mi mapa conceptual. Luego lo voy a rellenar con lo que la clasificación de los textos del Antiguo Testamento. Ahí estamos. Entonces podemos decir, aquí yo pudiera decir cuántos libros son en el Antiguo Testamento.
digo, en total son 39 libros, ¿no? 39 libros, está bastante chiquito, 39 libros. Y puedo decir que se clasifican en los libros de la ley, por decir, aquí tengo, voy ahí y voy a escribir ahí, libros de la ley. En total, ¿cuántos son? Son 5, Pentateuco. Y luego pasamos al siguiente. Tenemos los libros históricos, libros históricos. En total son los libros históricos. ¿Cuántos son los libros históricos? 12 libros históricos. Voy a pasar debajo de libros históricos. Tenemos también los libros poéticos. ¿Cuántos son los libros poéticos? Son 5. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan cuáles son los 5 libros poéticos? Se encuentra Job, los Salmos, Proverbios, está Eclesiastés y está Cantares. Son 5 libros poéticos, ¿no? Y también los libros proféticos. Libros proféticos. En total, pudiera hacer la división entre profetas mayores y profetas menores, si lo pudiera hacer, si tuviera un mayor espacio. Yo lo estoy haciendo hasta esta categoría nada más, para poderles enseñar cómo se trabaja, pero puedo seguir desplegando hacia la derecha, hacia la izquierda, al costado, debajo, lo puedo hacer de acuerdo a la necesidad que tengo, y nosotros nos podemos ubicar y desplegar de acuerdo a lo que nosotros queremos. Haciendo clic derecha, y nos sale la ventanita agregar o añadir, ¿no? Entonces, libros proféticos, en total, ¿cuántos son? De los libros proféticos, son 5 mayores y 12 menores. En total, 17. 5, estoy poniendo en general, 17. Igualmente acá, el Nuevo Testamento tiene en total 27 libros, 27 libros. ¿Y cómo están divididos esos 27 libros en el Nuevo Testamento? Tenemos los evangelios, les voy a poner entre paréntesis, 4. Voy a seguir agregando al costado allí los evangelios. ¿Qué más? Luego tenemos un libro histórico. ¿Cuál es? Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Muy bien, un libro histórico. Luego tenemos epístolas, que también se subdividen, las epístolas paulinas, que en total son 13, y las epístolas generales, que son 8. 13 más 8, voy a colocar allí, en total son 21. Y por último, el libro de revelaciones, o el libro profético, revelaciones, le voy a poner, como está en nuestro manual de discipulado de las Asambleas de Dios, revelaciones, y tenemos ahí un solo libro de revelaciones, ¿no? 1. En total, si sumamos, nos tiene que dar los 27. Igualmente acá, en este segundo concepto subordinado, también quiero agregar qué acciones debemos cumplir respecto a la Biblia. Entonces, me ubico, a ver, vamos a acciones. Ahí estamos en acciones y coloco Enter y Tab. Ya coloqué 1 y sigo haciendo los demás. 1, voy a hacer 5 igual, 2, me vuelvo a ubicar, Enter y Tab, 3, nuevamente Enter, Tab, 4, Enter, Tab, 5. Entonces, ¿qué acciones debemos nosotros cumplir respecto a la Biblia? Dice la Escritura que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, una de las acciones es oír la palabra de Dios.
Entonces le voy a poner oír, ¿ya? Oír. Otra de las acciones respecto a la Biblia que debemos cumplir es leerla, ¿no? Leerla, leer la Biblia, leer la Biblia. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra de las acciones es estudiarla. Aquí me ubico y coloco estudiarla. Otra más, otra acción más que debiéramos nosotros cumplir respecto a la Biblia es memorizarla, ¿no? Memorizarla. Y también meditarla. Meditarla. Dice el rey David respecto a memorizarla, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿no? Es importante memorizar las escrituras y meditarla. El Salmos 1 también habla con claridad respecto a meditar la palabra. Dice, bienaventurado el varón que no, bienaventurado el varón en cuya ley medita de día y de noche. Ahí habla acerca de meditar, ¿no? En cuya ley medita de día y de noche. La ley de Jehová hay que meditarla. Y bueno, faltaría de repente una más, que es el vivirla, pero bueno, lo vamos a dejar allí. Miren ustedes, hasta allí yo he podido crear mis cuadros, puedo hacer un poquito más amplio de repente, hacer un poquito más amplio, poco más, desplegar un poquito más, y puedo comenzar también a poner los conectores. ¿Cómo escribo los conectores? Aquí en insertar, voy a ir a formas, y voy a elegir el cuadro de texto. Elijo el cuadro de texto, entonces voy a poner la palabrita es. Aquí. Entonces, de repente me va a salir muy grandota, la puedo bajar después. Digo, la Biblia es, acá ya no iría la palabra es, sino la palabra de Dios es la palabra de Dios, también alimento espiritual para nuestra vida. Lo voy a borrar para que no se esté repitiendo la palabrita es. Aquí. Ahí está. Por eso es tan importante que uno va haciendo la estructura en una primera vez, luego la va revisando y luego la va mejorando, ¿no? Puedo poner otro conector aquí respecto a las divisiones y podría poner de repente, a ver, insertar, nuevamente formas, voy a un cuadro de texto y acá, bien chiquitito, bueno, no sé si escriba, consta de, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿no? Consta de, aún lo pudiera de repente jalar más al centro, para que abarque a ambos. Ahí está. Consta de, y etcétera. Puedo seguir agregando más cosas de acuerdo al requerimiento que tengo. Luego, miren ustedes, yo hago clic derecho en cualquier parte de este gráfico y me va a desplegar aquí estilo y colores. Yo le voy a poder dar los colores que requiero a mi esquema, a mi mapa conceptual. De repente puedo elegir o este, o este otro, bueno, o este de acá, de acuerdo a lo que yo quiera, ¿no? De repente este me gusta más, escojo este de acá, ahí queda. Ahí queda. De repente también puedo de repente mejorarlo con algún estilo. Miren ustedes, de repente con este,
pareciera que ya está en bidimensional o en este. A ver, este me gusta un poquito más, le da un poquito más de brillo, más de luminosidad, y entonces allí ya tengo mi mapa conceptual elaborado rápidamente. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Primero, haber leído, ¿no? Haber sacado nuestras ideas aparte ya, y luego, en base a eso, de repente hacer un esquema gráfico en papel, con papel y lápiz, y luego ya de repente usar una página de Word. Si es en una página de Word, hacerla en manera horizontal para que tengan más espacio. Yo en este caso he usado aquí en el PowerPoint, también ustedes lo pueden hacer, y así queda dispuesto, ¿no? Bueno, es un trabajito muy interesante, ustedes pueden hacer lindas cosas, ustedes pueden también trabajar muchas cosas para sus actividades de la iglesia, ¿no? Entonces, muy interesante. Y bueno, estamos llegando ya a la parte final de nuestra clase. Como actividad de aplicación queda elaborar un mapa conceptual con las especificaciones aprendidas en esta clase, ¿no? Con los detalles aprendidos en esta clase sobre el tema de la oración. ¿Ya? Es un tema bastante conocido y es un tema que nosotros practicamos, lo sabemos al revés, al derecho. Entonces, la idea es que hagan un mapa conceptual muy bonito, suficientemente amplio, que me abarque todo lo posible que ustedes me puedan decir de la oración. Que no sea lo mínimo que puedan hacer, sino lo máximo que puedan hacer. Entonces, este es el reto para esta clase del día de hoy, de la clase número 7, y yo espero que todos los éxitos y que lo hagan de la mejor manera. Y si ustedes desean de repente indagar o investigar en el CMAP Tools, también lo pudieran hacer, perfecto. Y estaría muy alegre, muy contenta con el desarrollo que ustedes estén haciendo. Entonces, esta actividad va a ser publicada en la plataforma y también motivo de foro. Muchísimas gracias, hermanos. Yo creo que hasta aquí llegamos, ¿verdad? Voy a dejar de compartir. Y hasta aquí llegamos con nuestra clase número 7 y espero que sea de bendición, haya sido de bendición y sobre todo que lo puedan llevar a la práctica, pero más allá de lo dispuesto en clase, sino más allá para cada una de sus actividades personales o eclesiales que ustedes tengan, o también para sus actividades de estudio en el seminario, ¿no? Sus estudios teológicos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. Yo les agradezco y quedamos hasta aquí. Quedamos hasta aquí, hasta la próxima sesión. Que Dios les bendiga ricamente, hermanos. Nos vemos.